vamos a esperar unos minutos más, me parece, para poder. Ya tenemos a Samuel Leiva, a Alexis Segovia y a Randy Muñoz para el ciclo de conversatorio del día de hoy. Cabe recordar que el ciclo de conversatorios se van a dar en dos fechas. Hoy, el 24 de septiembre, en esta hora, y el próximo ciclo de conversatorios se daría el 29 de octubre, a la misma hora. Ya llegaremos a remitir la invitación para la sala Zoom correspondiente. La idea es poder tener en ambos espacios también discusiones y perspectivas distintas, ¿no? Desde la diplomacia que tiene que ver con las negociaciones a nivel del tema del cambio climático a nivel global, desde una perspectiva un poco más de recuperar la memoria sobre cómo se ha dado la relación, nuestra gestión, nuestra conservación, el uso de los recursos hídricos del agua, desde estas montañas, de estas torres de agua que tenemos en los Andes, y también ya especificarnos sobre la evidencia científica, tanto de la perspectiva cuantitativa como cualitativa, concretamente sobre el caso de Saúl, ¿no? Y poder dar a conocer también desde la perspectiva de la ciencia y de la generación del conocimiento cómo se ha abordado eso. Así que, súper. Sí, nos pregunta Jim si es que estamos haciendo la retransmisión. Sí, ustedes lo podrían ver en la red de la Heinrich Böll, exactamente. Gracias, Alexis. Estamos haciendo la retransmisión a nivel de las redes sociales, así que los invitamos también a interactuar ahí. En la misma cuenta de la Heinrich Böll en Twitter también lo podrían encontrar. Durante el transcurso del evento vamos a ir compartiendo los links necesarios para eso. Ya nos faltaría un poco minutos para iniciar, así que yo creo un par de minutos más vamos a poder dar inicio para poder seguir acumulando. Y eso es la naturaleza del evento, generar ese espacio de diálogo entre las entidades a nivel regional. También tiene un correlato con un evento que estamos organizando en marco de la COP en Glasgow. Este año se está realizando en Inglaterra, bueno, Reino Unido específicamente, y eso también tiene pues un interés a actores tanto en Chile como en Perú, ¿no? El caso de la COP que se realizó en Madrid, que tenía pues la presidencia del gobierno chileno, y en su momento, para el año 2014, también en el mismo rol, el gobierno peruano lideraba el espacio de la Conferencia de las Partes, que se realizó en Lima. Así que estamos entre personas de interés sobre la materia, que traspasa pues las fronteras e incluso ya a la cordillera de los Andes, la refleja como nosotros, algunos la llamamos el cuarto polo en el mundo, ¿no? Después de los Himalayas, es la cadena montañosa más importante del mundo. Así que eso tiene que darnos un sentido, un espíritu de reflexión, e invitarnos también a generar espacios de diálogo y conversación para esto. Así que nuevamente les agradecemos a todas y a todos. Para ir respetando el tiempo de todos, de todas, voy invitando a Randy Muñoz a que pueda ir compartiendo pantalla. Randy, si tienes la gentileza para compartirnos la pantalla. Randy es un especialista en recursos hídricos y adaptación al cambio climático en alta montaña. Cuenta con más de 10 años de experiencia en iniciativas de investigación públicas y privadas, tanto en el rol de experto científico como de implementador. De origen es de ingeniero ambiental de profesión, hizo un máster en la Universidad Politécnica de Valencia en España y actualmente lleva cursando el doctorado en el Departamento de Geografía de la Universidad de Zúrich. Randy también es un aborigen de la biosfera que tiene a los glaciares tropicales más grandes del mundo, ¿no? Así que Randy es un lugareño. Randy es una persona del espacio y tiempo que nos interesa también dialogar aquí, ¿no? Así que un hombre de montañas nos va a hablar de las montañas que lo vio crecer. Así que, Randy, el Zoom es tuyo y por favor, gracias. Listo, gracias, Yair. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, Randy, te escuchamos. Ok, genial, muy bien. Entonces, gracias, Yair. Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta serie de conversatorios que vamos a realizar para abordar el tema de justicia climática. En mi caso, me invitaron para comentar un poco sobre la ciencia que está detrás de
el caso legal de Saúl Yuya, eh, pero también dado que estamos en un espacio de conversatorio, quise no hacer algo tan complicado ni tan denso en temas de ciencias naturales, entre otros, y más bien quería comentar un poco los factores que realmente influyen en la evaluación del riesgo del caso de la laguna Palcacocha y a partir de eso poder discutir, poder comentar un poco cuáles son los elementos que sí podemos atribuir como resultado del efecto de la actividad del hombre, pero también aquellos efectos que necesariamente están vinculados a la gobernabilidad, a las condiciones socioeconómicas y que también influyen en el caso del riesgo de la laguna Palcacocha. Entonces, um, el caso jurídico de Saúl Yuya básicamente se centra en que estamos en una laguna de origen glacial, que es la laguna de Palcacocha, ubicada en la Cordillera Blanca, en Perú. Es una laguna que hace muchos años ha comenzado a crecer con bastante rapidez, que actualmente tiene 17 millones, más de 17 millones de metros cúbicos almacenados, y diversos estudios han comenzado a indicar que esa es una laguna que tiene un alto riesgo de generar un aluvión que puede desencadenar en la destrucción y en la pérdida de vidas humanas en la ciudad de Huaraz. Entonces, el caso se centra en el que si tenemos este contexto de un riesgo probable, ¿quiénes son probablemente los responsables que deberían hacerse cargo de reducir ese riesgo que tenemos de aluvión? Y una de las situaciones que estamos viendo ahora es precisamente este caso legal en el que un poblador de la zona entre urbana y rural de la cuenca del río Quilcay en Huaraz indica que una compañía eléctrica con sede en Alemania es responsable de una cierta cantidad de emisiones atmosféricas en las últimas décadas y esas emisiones atmosféricas a su vez son responsables del calentamiento global y por lo tanto son responsables del retroceso glaciar y eso influye en que exista un riesgo mucho más alto del que debería haber en condiciones naturales y precisamente puede ocurrir todo el proceso de destrucción dentro de la ciudad de Huaraz. El problema entonces aquí es cómo desde la ciencia podemos explicar si eso realmente se puede dar, si realmente podemos, si realmente tenemos las herramientas y tenemos los datos para justificar el hecho de que un aluvión es necesariamente resultado de la actividad antropológica. Y para eso, este problema lo podemos dividir en tres partes. En una primera parte tenemos que verificar primero si el cambio climático efectivamente podemos decir que es resultado de la actividad antrópica a una escala regional. Luego tenemos que verificar si ese cambio climático efectivamente está desencadenando un proceso de crecimiento grande de la laguna de Palcacocha y esto en un espacio mucho más local. Y finalmente tenemos que ver si esa laguna realmente representa un riesgo y un peligro hacia los pobladores. Y ojo que en este caso la pregunta no es solo si este es un proceso natural o no, sino si podemos dar un efecto a cada uno de estos elementos como resultado de la actividad antrópica. De nada nos sirve indicar de que el cambio de clima, de que las condiciones atmosféricas han cambiado y que por eso la laguna está creciendo y por eso tenemos un riesgo, si no podemos justificar que todo esto es resultado de la actividad antropológica. Entonces, hay un estudio reciente que es el que están viendo ahora mismo en pantalla, elaborado por Christian Hugel y otros colegas de la Universidad de Zúrich, quienes han abordado este problema evaluando una cadena de procesos. Y si podemos evaluar esta cadena de procesos, podríamos tener una idea o podríamos tener algunos indicadores, algunos indicios que nos digan si efectivamente la laguna de Palcacocha y su riesgo actual son resultado del cambio climático generado por el hombre. Esta cadena de procesos la podemos dividir en dos condiciones, en dos factores, en dos grandes grupos de factores. Uno primero que son las condiciones físicas, en el cual tenemos clima, glaciares y laguna, y otro que está enfocado hacia las condiciones socioeconómicas.
En las condiciones físicas, la forma que tiene la figura ahora, que tenemos una flecha que inmediatamente influye en la siguiente, es a propósito, porque realmente a nivel de condiciones físicas conocemos muy bien cómo el clima tiene influencia en los glaciares y estos a su vez en la formación de lagunas. En cambio, en cuanto a las condiciones socioeconómicas, debemos tomar en cuenta que este es un proceso mucho más complejo a veces y estos factores de economía, gobernanza, cultura, no siempre tienen una relación lineal y por lo tanto no podríamos establecer que uno desencadena al otro consecutivamente, sino que al contrario son procesos que ocurren al mismo tiempo y hay que tomar en cuenta al momento que evaluemos las condiciones de riesgo de origen antropológico. Comenzamos ahora entonces con las condiciones físicas y en esta diapositiva quisiera comentar principalmente todo lo relacionado al clima. Si queremos comentar de que el hombre está influyendo en el clima, entonces primero tenemos que verificar si hay estudios que nos digan que el calentamiento global es resultado de origen antropológico. El último informe del IPCC ya indica que con gran certeza las condiciones climáticas globales actuales son resultado de la actividad del hombre. Y recorremos este término de gran certeza, porque en realidad no estamos explicando de que el 100% de los patrones atmosféricos correspondan a una actividad del hombre, sino que hay una gran proporción de influencia de la actividad del hombre sobre ese clima. Sin embargo, lo que debemos tomar en cuenta es que estos resultados son generalmente resultados a nivel global. Y si nosotros queremos especificar en un espacio muy concreto, como la laguna de Pachacocha, entonces tendríamos que buscar, tendríamos que tener estudios que digan que la actividad del hombre ha incrementado la temperatura o ha cambiado las condiciones meteorológicas atmosféricas en la laguna de Pachacocha y en sus alrededores. Y por lo tanto hay un proceso de encadena sobre los glaciares y sobre la laguna. Desafortunadamente, los estudios de este tipo en la zona andina y en Sudamérica no son muy abundantes. Hay algunos estudios, pero esos están enfocados de manera regional sobre la cordillera de los Andes en general o sobre la zona cercana hacia el Pacífico, que generalmente estudia los fenómenos tipo el Niño o los procesos de teleconexión entre el Amazonas y el Pacífico. Entonces, exactamente datos concretos no los tenemos, pero lo que sí tenemos son estudios locales, que por ejemplo el de Schaubecker del 2014 muestra que desde el año 1960 hay un incremento consistente de 0.2-0.3 grados Celsius por cada década. Y además, hay otro estudio que comenta que las tendencias de las temperaturas que se observan a nivel regional son también consistentes con las tendencias de la temperatura a nivel global. Por lo tanto, de cierta manera podríamos extrapolar o interpolar o traer la información o las afirmaciones a nivel global hacia un espacio mucho más regional. También debemos indicar, hay un estudio del año 2015 que nos indica que los cambios a largo plazo que se están observando, estos cambios de 0.2, 0.3 grados Celsius por década en la temperatura, no podrían ser resultado de un cambio en condiciones naturales, sino que necesita una fuerza exterior para llegar a este tipo de ratio, y eso vendría a ser precisamente el efecto antropogénico. Entonces, en cuanto a condiciones climáticas, sí podemos decir que la actividad del hombre sí tiene un efecto regional en el cambio meteorológico que hay en la zona de Pachacocha. El siguiente punto ya es sobre los glaciares. Ese cambio que ha sido provocado por la actividad del hombre tiene un impacto directo sobre los glaciares, y la verdad es que sí, o sea, es muy conocido que los glaciares tienen una relación muy directa con el clima. Al mismo tiempo, los glaciares tropicales son considerados en general unos buenos indicadores del cambio climático y además tienen una respuesta mucho más rápida que los glaciares de otras latitudes. Por lo tanto, nos dan una idea de si el cambio climático está funcionando en un ratio muy rápido o muy lento. Hay dos estudios particularmente que quisiera mencionar. El primero es uno del 2014, en el que muestran en el que entre el año 1990 y el año 2010
los 2/3 de la reducción de los glaciares totales pueden ser atribuidos a la actividad del hombre. ¿Por qué? Porque es en este periodo en el que existe una gran cantidad de emisiones atmosféricas y estas coinciden precisamente con incrementos en la temperatura y obviamente a mayor temperatura cualquier cuerpo de hielo se comienza a derretir. Últimamente, el año pasado, ha salido un estudio que comenta, por ejemplo, que indica que el Nevado Palcarrajo, que es el que se encuentra eh, dentro de la cuenca de la laguna Palcacocha, ha incrementado su temperatura y esta es resultado directo de las actividades del hombre. En este estudio lo que se ha buscado es hacer hacer modelamientos globales a una escala mucho más local para tener una idea y poder tener una afirmación de este tipo. El siguiente paso entonces sería, ok, los glaciares han retrocedido, y lo han hecho por un impacto de las actividades del hombre, entonces la pregunta es, ¿ese retroceso realmente ha formado una laguna peligrosa? Y lo que hay que tener en cuenta primero es que Palcacocha no es una laguna muy antigua, es relativamente nueva, se ha formado a finales del siglo XIX, y de hecho es una laguna en la que fácilmente se puede identificar que a medida que retrocede el glaciar, se queda un espacio vacío y ese espacio vacío se va llenando con el agua de la fusión de ese retroceso. Pero no es el único componente que entra allí. El volumen de agua también viene siendo afectado por otros elementos, como es el tipo de morrena, las diferentes infiltraciones que hay, la precipitación en la zona. Entonces, hay muchos factores que van influyendo en ese tipo de cuerpo de agua. Sin embargo, el crecimiento máximo de la laguna de Palcacocha se ha dado entre 1990 y el año 2000. Si recuerdan del slide anterior, es el periodo en el que se encuentra la mayor cantidad de emisiones atmosféricas y por lo tanto también la mayor cantidad de tasa de incremento de temperatura. Por lo tanto, tenemos ya un nuevo indicador que nos dice que hay retroceso glaciar y ese retroceso glaciar acelerado también está formando una laguna mucho más rápida en un volumen mucho más significativo a nivel de riesgo. Por lo tanto, podríamos confirmar que el crecimiento de las 3 últimas décadas no podría explicarse por la variabilidad natural. ¿Por qué? Porque la variabilidad natural indica un retroceso glaciar mucho más lento y por lo tanto el volumen de la laguna tendría que ser mucho menor al que tenemos el día de hoy. La pregunta es entonces, si tenemos ya clima, glaciares y lagunas, perdón, ¿significa esto que el riesgo de aluvión es resultado de la actividad del hombre? Para esto, lo que podemos hacer es utilizar el concepto de riesgo que utiliza el IPCC, en el que el riesgo es una función del peligro, de la exposición y de la vulnerabilidad. Estos 3 conceptos, clima, glaciares y laguna, lo que hacen es explicar las condiciones físicas netamente del peligro, porque la exposición y la vulnerabilidad ya vienen descritas por otras variables socioeconómicas. Entonces, este peligro estará explicado a su vez por el volumen de la laguna, por el borde libre que puede tener, por las condiciones geológicas, por la geodinámica que pueda tener. Y entonces la pregunta que tendríamos que hacernos es cuáles de estas subvariables viene realmente relacionada directamente a las condiciones de la laguna de origen glaciar. Y en este caso, por ejemplo, el volumen efectivamente está relacionado con esto. Mayor retroceso glaciar, la laguna se forma con mayor rapidez y genera un volumen de agua mucho más grande. Pero el borde libre, por ejemplo, eso está representado ya, ya tiene influencia de las actividades de mitigación que las autoridades en Huaraz han hecho. Por ejemplo, han colocado sifones y con eso ha aumentado el borde libre. Entonces, ya no es una variable que depende netamente de las condiciones naturales, físicas. La geología, eso está realmente impactado por el cambio climático y a su vez eso está impactado por las actividades antropológicas. De hecho, podríamos decir que no, la geología tiene sus propios procesos y sus propias dinámicas, lo mismo que la geodinámica, que en este caso sería representada por la estabilidad de los taludes.
Allí, por ejemplo, también podríamos comentar de que si los glaciares retroceden, entonces las laderas de las lagunas de la laguna también estas quedan menos estables y por lo tanto son más susceptibles a que ocurran caídas de rocas sobre la laguna, que generen olas y estas a su vez puedan generar aluviones posteriores. Entonces tenemos una mezcla de condiciones físicas y de condiciones socioeconómicas. Sin embargo, si quisiéramos resumirlo, al menos el volumen sí representa un elemento muy importante en la estimación del peligro sobre los aluviones. ¿Por qué sabemos eso? Porque hay dos estudios muy concretos, uno del año 2016 y el otro del 2018, que han hecho modelamientos sobre cuál podría ser el área afectada si la laguna de Palcacocha sufriera un aluvión. Lo importante de estos modelamientos son los escenarios que se han trabajado. En los escenarios que se han evaluado diferentes volúmenes de la laguna de Palcacocha. Por lo tanto, se puede tener una idea que si el volumen de la laguna fuera menor, el peligro sería menor y por lo tanto el riesgo de aluvión también sería menor. Condiciones socioeconómicas, ese es otro aspecto. En este caso voy a ser mucho más concreto. Hay tres factores que se pueden describir aquí: economía, gobernanza, cultura. Y realmente tendríamos que plantearnos hasta dos preguntas. ¿Por qué la gente todavía vive en esas zonas de peligro? Y sin ánimo de querer establecer una discusión mucho más fuerte, pero ¿por qué las instituciones que están en la zona parece que no logran hacer una gestión adecuada de el riesgo que existe en la zona? En las fotografías, ustedes están viendo en la fotografía superior lo que la ciudad de Huaraz y al mismo tiempo una franja blanca que muestra el sector entero que fue cubierto por el aluvión de 1941, el momento en el que la laguna de Pachacocha simplemente se rompió el dique y llegó hasta la ciudad. Y en la fotografía de abajo ustedes ven que toda esa zona que fue cubierta por el aluvión está ahora completamente habitada. La pregunta de por qué la gente vive en las zonas de peligro, si hablamos desde el punto de vista económico, se habla mucho de lo que es inmigración desde las zonas rurales hacia la zona urbana en búsqueda de mejores condiciones económicas, en búsqueda de mercados. Hay muchos estudios que comentan que los dueños de toda esa zona urbana simplemente no querían irse porque si ellos se mudaban a un sector más alto de todo el paisaje o de todo el valle, perdían el estatus social que ellos tenían, porque generalmente se vincula vivir en la punta del cerro con ser una persona pobre, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso muchas personas simplemente no se fueron, otros no creían en que el gobierno les iba a proveer de una compensación económica o tenemos terrenos equivalentes, etcétera. En términos de gobernanza, por ejemplo, podríamos tomar en cuenta el proceso de descentralización del país que hubo en la primera década del año 2000. En ese momento, muchas instituciones comenzaron a aparecer, pero no quedaba muy claro quiénes eran realmente responsables de hacer la gestión del riesgo. Si tomamos en cuenta, han pasado más de 20 años aproximadamente desde que la laguna de Pachacocha fue declarada en peligro y aún ahora no existe una obra definitiva. No está claro quién es el responsable. Y finalmente el punto de cultura, y es que hay muchas entrevistas, hay muchos estudios que se han tomado desde el punto de vista etnográfico que caracterizan a los pobladores de la zona en términos de que si la laguna de Palcacocha se ha desbordado antes es porque no se le ha hecho el pago a la tierra, o es porque es una decisión de Dios y es resultado de los pecados del hombre. Entonces, en todo este contexto, simplemente no queda claro de quién finalmente es el responsable, pero tampoco queda claro si realmente hay que tomar alguna acción inmediata para hacer ejercicio de riesgo. Desde el punto de vista científico sí tenemos que hacerlo, pero desde el punto de vista socioeconómico es donde existe un punto importante de inflexión al momento de hacer gestión de riesgos.
Entonces, sin más, muchas gracias a todos. Quedo atento a los comentarios, a las preguntas. Eh, Gracias, Ran, gracias. Me acordaba varios momentos del trabajo que teníamos en Huaraz, ¿no? Perdón la autorreferencia, hemos tenido unos años ahí trabajando con Randy en un proyecto de glaciares, justamente con la Universidad de Zúrich y CARE Perú. Agradecemos mucho la participación de Randy, de hecho él nos acercó desde una perspectiva de la geografía física, la geografía mixta, sobre cómo el paisaje de la cuenca del Quilcae, que se encuentra en la ciudad de Huaraz, esta ciudad que se encuentra a unas 7 horas de la ciudad de Lima, nos ofrecía pues el contexto en donde el proceso glaciar va generando un cambio, ¿no? Y aquí iba ya manifestando con un pasado también del territorio, el tema del desastre, ¿no? Por los hechos del aluvión y la relación que tiene con los glaciares. Así que agradecemos a Randy. Quien quiera también tener alguna consulta, una pregunta, un comentario, les había recordado en el chat, vamos a poder recoger todo este momento de diálogo para el final de las presentaciones de cada uno de nuestros expositores. Así que creo que el Luis o una persona había solicitado el espacio, pero vamos a darnos ese momento para el final. Sí, así que por favor guarden esos comentarios. A continuación, hago la presentación de Alexis Segovia. Alexis es un buen amigo, es glaciólogo con experiencia, mucho trabajo en Chile. Alexis Segovia Rocha, geógrafo y máster en conservación de áreas silvestres de la Universidad de Chile, profesor de glaciología y pregrado y posgrado en la Universidad de Chile. De hecho, fue un momento un profesor mío también. Ya más de 14 años trabajando en temas en la Unidad de Glaciología y Nieves de Chile. Esta unidad pertenece al Ministerio de Obras Públicas de Chile. Bueno, ya pronto va a ser ese probable cambio sobre el Ministerio del Agua y los cambios institucionales, pero ya aprovechando la entrada de Alexis y también los comentarios de Randy, toda la panorámica general de lo que vamos a ir conversando en los ciclos de conversatorio también lo vamos a ver en la próxima fecha, así que los invitamos para que todas las perspectivas estén incluidas, ¿ya? Así que no se siga manteniendo el entusiasmo del evento. Alexis, el Zoom es tuyo. Gracias Jair, gracias por la invitación. Me convocaron a hablar sobre el proceso, es la gobernanza de los glaciares en Chile, ¿cierto? Cómo se vive este proceso en Chile. Y entonces voy a hacer un poquito de historia y voy a contar también en qué estamos actualmente. Voy a empezar entonces. Bueno, Chile como país tiene una larga tradición en cuanto a lo que es glaciología. De hecho, tenemos aquí el libro la portada que se ve aquí abajo, Nieves y Glaciares de Chile, Fundamentos de Glaciología de Luis Libutrí, del año 56, en donde es realmente una obra maestra en cuanto a lo que es observación de glaciares y literalmente sienta las bases de la glaciología moderna en los años 60. Pero también nosotros tenemos inventarios de glaciares muy antiguos también, además de las observaciones de Libutrí, tenemos inventarios de glaciares desde el año 1979 en la zona centro y en la zona norte desde el 1987. No obstante, estos inventarios eran de zonas locales, ¿cierto? Incluían algunas cuencas solamente o algunas regiones o una región. Entonces, no es un inventario total de todos los glaciares del país, sino que eran inventarios locales que hacía alguna persona. En Chile, nosotros, en cuanto a la normativa nacional de los glaciares en Chile, tenemos una política de protección para la conservación de glaciares que entrega los lineamientos que el Estado, al menos lo que el Estado quería expresar con respecto a la protección y conservación de glaciares el año 2009. Y en este aspecto, entonces, lo que se plantea es que hay que tener un registro nacional de glaciares, vale decir, una gran base de datos, ¿cierto? Un catastro de glaciares, y saber cuánto es el número y la superficie de glaciares que tenemos en el país, como también saber el número y la superficie de glaciares que había en el país en cuanto están dentro de áreas silvestres protegidas. No obstante, también la política de protección y conservación de glaciares establece que que hay que contemplar un manejo adecuado de intervenciones cuando los intereses superiores de la nación así lo exijan.
Pero la política o una política de aquí en Chile no tiene fuerza obligatoria, no tiene fuerza de ley, entonces tampoco puede obligar acciones ni tampoco emitir sanciones. Es solamente la visión, mostrar la visión que se quiere para la gobernanza de los glaciares. En cuanto a la protección de glaciares, la figura que más podríamos decir que los protege, o la figura en la que los glaciares estarían eventualmente protegidos, serían los glaciares que están dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas por el Estado, que en la Ley de Bases de Medio Ambiente chilena dice que los planes de manejo hacen mención a zonas con glaciares, y que los glaciares que estén dentro de las zonas protegidas, ¿cierto?, dentro de las áreas protegidas, siguen los planes de manejo y se rigen por esas normas. Y en cuanto también a lo que ha sido el proceso de protección de glaciares o gobernanza de glaciares, recién en el año 2010, con la modificación de la Ley de Base de Medio Ambiente chilena, se incluye la palabra glaciares dentro de los ecosistemas que, si es que se hace un proyecto que pueda afectarlos, entran al sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero como observación, tenemos que el sistema de evaluación de impacto ambiental chileno es un instrumento de gestión ambiental, pero que no garantiza la conservación por sí solo de los ecosistemas, y en este caso de los glaciares. Entonces, es un instrumento que está más hecho para aprobar proyectos con observaciones, con mejoras, que más que rechazar proyectos que eventualmente pudieran ser perjudiciales. Con respecto a lo que es la investigación glaciológica por parte del Estado chileno, se rige bajo lo que se llamó la Estrategia Nacional de Glaciares del año 2009, que establece 5 niveles de monitoreo de glaciares en lapsos de 5, 10 y 20 años. Y este monitoreo escalonado de glaciares, por eso lo represento en forma piramidal, empieza del nivel más básico, que sería el nivel 5, es donde es el inventario público de glaciares. Entonces, en este sentido, este esquema es estudiar todos los glaciares a bajo detalle y estudiar pocos glaciares a muy alto detalle. En este sentido, tenemos que el nivel 5, entonces, es estudiar todos los glaciares, ¿cierto? Es el inventario, saber cuánto hielo hay, dónde está y cuántos glaciares son, además de otros atributos que esencialmente se pueden hacer con percepción remota, ¿cierto?, con imágenes satelitales. Pero luego de esos 24.000 glaciares, alrededor de 24.000 glaciares que se catastraron, 140 se eligen para hacerle estudios más específicos, por ejemplo, variaciones frontales o variaciones, cómo han variado los glaciares desde los últimos 50 años, 80 años, etcétera, desde que se tiene información. Luego de esos 140 glaciares se eligen 50 para hacerle estudios más específicos de topografía superficial, como con vuelo LiDAR, ¿cierto?, o espesor de hielo mediante radioecosondaje, ya son técnicas glaciológicas más específicas. Y luego de esos 50 se eligen 20 para hacerle estudios más específicos aún de balances de masa, energía, modelos de escorrentía. Ya entonces estamos viendo que en estos 20 glaciares es necesario instalar estaciones, hacer un monitoreo continuo de estos glaciares. Y luego de esos 20, elegir uno por cada macrozona glaciológica, zona norte, centro, sur y austral, como un glaciar representativo de cada zona, en donde ya este glaciar sería como el glaciar bandera, ¿cierto?, por así decirlo, de cada zona glaciológica, en donde claramente el glaciar nivel 1 tiene todos los monitoreos de los anteriores niveles que yo mencioné. Pero, ¿cuándo cambia o cómo se origina el cambio de visión o el cambio en gobernanza de los glaciares? Yo estipulo junto a Herrera el año 2019 en un paper que sacamos que esto se origina esencialmente con el proyecto Pascualama, que era de la minera Barrick Gold Corporation, que iba a invertir $35.000 millones entre Perú, Chile y Argentina. Y este proyecto lo que proponía, al menos aquí en Chile, y lo voy a mostrar ahí con un esquema que está abajo, era remover el glaciar Toro 1, Toro 2 y Esperanza, sacarlos con bulldozer, ¿cierto?, y llevarlos hasta el glaciar Guanaco. Entonces, como el oro estaba debajo de los glaciares, pretendían sacar los glaciares, el hielo, y llevarlo a otro glaciar.
Esto generó las alarmas, generó una sensibilidad mayor con respecto a lo que son los glaciares. Antes de eso, los glaciares no estaban tan en la palestra, no estaban tan visibilizados por la sociedad civil, ni por la comunidad ambientalista. Y luego de este proyecto empezó a formarse una comunidad informada, una comunidad que estaba dispuesta a hacer acciones para conservar glaciares, y también se empezó a gestar una institucionalidad en el país que diera respuesta un poco a este proceso que se empezó a gestar con este proyecto en específico. También se origina claramente con respecto a lo que es glaciares, minería y efectos del cambio climático. Los embalses están cada vez más secos, cada vez está lloviendo menos, entonces cada vez hay menos disponibilidad hídrica. Yo estoy hablando claramente desde Chile, en donde nosotros tenemos una cordillera rocosa, en donde nosotros tenemos, los glaciares nos aportan agua en la temporada estival, cuando la nieve ya no está. Entonces nosotros tenemos un aporte muy alto de glaciares entre enero y marzo, parte de abril, ¿cierto? Pero pues, si los glaciares no estuvieran, tendríamos roca absolutamente desprovista de vegetación. Todo lo que lloviese en forma líquida iría escurriendo inmediatamente hacia los ríos, y no tendríamos una posible acumulación de agua como sí lo tienen en países tropicales, que su fuente de abastecimiento de agua corresponde más bien a los sistemas de páramos que a los glaciares. Me refiero específicamente Colombia y Ecuador, ¿cierto? Y entonces empezaron a generar algunas iniciativas muy mediáticas, como establecer una república glaciar, ¿cierto? Porque se decía que en la legislación chilena no estaba en ninguna parte los glaciares protegidos, entonces se podía crear una república, y Greenpeace hizo una campaña mediática muy fuerte, hizo pasaportes, muchos actores, gente de la televisión se inscribió en esta campaña. Y luego entonces esto desemboca en un proyecto de ley de glaciares, en el proyecto de ley, dentro de los proyectos de ley que más se han discutido sobre glaciares en Chile, porque antes ya habían habido algunas iniciativas, pero no habían tenido mucha publicidad. Entonces esto genera gran interés político, porque interés político por las consecuencias que podría tener la conservación versus los paradigmas que se ven acá, ¿cierto? El paradigma extractivista de minero versus una conservación efectiva del ambiente. Empresarial también, obviamente, por estas dos miradas que estoy diciendo también, y social y científico. O sea, los científicos que habían estado estudiando glaciares hasta ese momento empezaron a ser consultados quizás por primera vez en cuanto a su opinión con respecto al tema. Entonces, esto empieza a sumar y a sumar actores hasta convertirse en un tema país, y evoluciona también en temas éticos y valóricos del desarrollo económico que se quiere o se requiere para el país, si se puede crecer indefinidamente en un planeta con límites finitos, o si esencialmente tenemos que ajustarnos un poco a los límites del planeta y cuidar nuestros recursos, y sobre todo un indicador de cambio climático, ¿cierto? Un termómetro del cambio climático, que como son los glaciares tan sensibles a los aumentos de la temperatura. Entonces aquí están más bien cómo se han ido generando estas propuestas, y va de lo más verde, ¿cierto?, que son las ONGs, a lo menos verde, que ha sido el sector minero, en este caso, y el Estado ha jugado un rol un poco más conciliador, pero hasta el momento no se ha generado un proyecto en que al menos ambientalistas y sector minero estén de acuerdo. O bien es cierto, sí, en algún proyecto estuvieron de acuerdo, pero estaban de acuerdo en que no se debía aprobar el proyecto, porque el sector minero lo consideraba muy, muy ambientalista, muy restrictivo, y los ambientalistas a la vez lo consideraban muy, muy permisivo. Entonces, en este sentido también es importante decir esto, porque es un tema que se discute también mucho, pero hay que tener la perspectiva de que en Chile claramente el 83%, al menos el 83% de la superficie, y esto lo recalco, de la superficie de los glaciares está dentro del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas.
Pero este número está distorsionado porque los grandes campos de hielo que tenemos en Chile, Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur, prácticamente corresponden, ¿cierto?, a áreas silvestres protegidas. Los grandes parques Bernardo Higgins, Torres del Paine, comprenden Campo de Hielo Norte y Campo de Hielo Sur. No obstante, si vamos al detalle de los cuantos glaciares, ¿cierto?, contándolos como 1, 2, 3, 4, cuántos glaciares están dentro de áreas silvestres protegidas, el 43% está dentro de áreas protegidas. Por lo tanto, lo que se está tratando de hacer es pensar en el resto del 56%. Y acá tenemos entonces un mapa, en donde el mapa de la derecha es esta como columna vertebral de Chile, ¿cierto?, donde se ven en puntitos negros todos los glaciares, y el mapa de la izquierda son los glaciares que están efectivamente dentro de áreas protegidas. Entonces, y en base a lo que estamos hablando hoy, ¿cierto?, que es justicia climática, podemos ver que está la protección de glaciares o de ecosistemas glaciares en Chile, está absolutamente subrepresentado en lo que es región o macrozona norte y centro. Porque si vemos sur y austral, más o menos tenemos una concordancia, ¿cierto?, entre los puntitos negros que vemos en el mapa de la derecha y el de la izquierda. Pero en la zona norte y centro, claramente está subrepresentado la conservación de ecosistemas en ambientes glaciares. Entonces, acá también los actores empiezan a opinar, y la Corte Suprema en algún momento dijo que los glaciares son bienes nacionales, que forman parte de nuestro patrimonio ambiental y que no pueden ser objetos de inversión con fines económicos. Además que no se debiera transgredir el principio de regresión en materia medioambiental, por lo tanto, que si se hace una ley de glaciares, esta tendría que ser mejor que lo que ya tenemos en protección de glaciares y no una puerta para permitir su intervención. Y a su vez, el Instituto Nacional de Derechos Humanos también dijo en 2015 que la protección de glaciares obedece a un aseguramiento de la protección de la provisión hídrica para consumo humano, como ya mencioné antes. En Chile, toda vez que la zona centro y zona norte, los glaciares nos entregan el agua que corre por los ríos en los meses de verano, en la estación seca en realidad. Y también la Comisión Investigadora de Glaciares, Salares, Cuenca Hidrográfica, etcétera, de la Cámara de Diputados, dijo en algún momento que no se puede privilegiar los intereses privados en desmedro de los recursos naturales, que la afectación de glaciares efectivamente es por el cambio climático y la actividad minera, y pone de relevancia también la baja inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones, toda vez que las organizaciones civiles no tienen los medios, los medios económicos para contratar asesorías legales y técnicas como sí los tienen las grandes empresas. Entonces, este gallito, como se le dice en Chile, o vencida, como se le dice en otros países, ¿cierto?, sería de una mano contra muchas manos, o sea, sería una batalla un poco desigual. Y entonces estos proyectos de ley generan también mediáticamente algunas voces de alerta o algunas voces un poco catastrofistas con respecto a que, por ejemplo, si se hace un proyecto de ley, la minería dejaría 32.000 empleos, ¿cierto?, sin ocupar. Y para ir terminando, entonces, aquí es donde estamos actualmente. ¿Ya? Aquí es donde estamos actualmente, que es el último proyecto de protección de ley de glaciares que se está discutiendo ahora, así es como está actualmente discutiéndose, o sea, así es como está hoy a casi la 1 de la tarde de Chile, así es como está el proyecto hoy, que los glaciares, lo que se quiere es proteger todos los glaciares, el ambiente periglaciar y el permafrost. Ahora, esto es un avance con respecto a otros proyectos de glaciares que solamente se protegía glaciares y algunos glaciares. Entonces, en este proyecto se incluye el periglaciar y se incluye el permafrost, y a su vez se protegen todos los glaciares, cosa que en proyectos anteriores no estaba considerado todos los glaciares. Y el permafrost y el periglaciar no lo estaban. Ahora,
el permafrost y el periglaciar en este proyecto tiene una letra chica un poquito ahí que se iría a un sistema de evaluación de impacto ambiental reforzado, no se protege per se, ¿ya? Pero sí los glaciares ahora sí estarían todos protegidos porque en proyectos de ley anteriores se les quería dar un tratamiento específico a los glaciares descubiertos, pero no una protección total a los glaciares rocosos. Y se dice entonces que un glaciar va a ser considerado como perenne, una masa de hielo que perdure por 10 años y que van a dejar de ser considerado glaciar cuando su masa se reduzca a 0,1 hectárea, o sea, hasta 1/10 hectárea. Los glaciares van a ser bienes jurídicos de bienes nacionales de uso público y se van a encontrar, no se va a poder conceder derechos de concesión ni constituir derechos sobre los glaciares. ¿Por qué esto? Que puede sonar un poco extraño para las personas que no viven en Chile. En Chile, el Código de Aguas establece que los derechos de aguas representan como propiedad, o sea, es como tener una casa. Cuando tú tienes un derecho de agua, si tú te mueres, lo hereda tu hijo. Son a perpetuidad. Tú lo puedes vender, tú lo puedes arrendar, tú lo puedes subdividir, etc. Entonces, en este caso se está diciendo que los glaciares no van a ser objeto de derechos como sí lo establece el Código de Aguas en las aguas. Ya el agua sólida no va a ser susceptible de otorgar derechos. Y se prohíbe desarrollar todo tipo de actividades en glaciares, salvo las más inocuas, ¿cierto? Que es investigación, en lo que estoy yo y estamos muchos acá en Chile, ¿cierto? Haciendo. Turismo sustentable, prevención de riesgo, seguridad pública, etcétera. Y en este caso, y haciendo un link con la presentación anterior, acá también nosotros estuvimos mirando la experiencia peruana con respecto a lo que es los riesgos asociados a glaciares, que como veíamos en la presentación anterior, la laguna Palcacocha tiene sifones que drenan agua para evitar un posible tsunami por un desprendimiento de un bloque, ¿cierto? Entonces, en proyectos anteriores no estaba previsto el poder hacer obras de mitigación para proteger a la población civil. No obstante, en este proyecto sí está consignado que se puedan hacer obras de mitigación eventualmente para proteger a la población civil por eventuales vaciamientos repentinos del lago, ¿cierto, Glof? Y este quizás es uno de los artículos más importantes, es que tenemos que todo titular o proyecto que desarrolle actividades en este momento, al momento que se dicte la ley, va a tener que allanarse a cómo es la ley actual, o sea, es retroactivo. Y este es el artículo que ha generado quizás más debate por la retroactividad. Se suele hacer la ley de aquí en adelante, ¿cierto? Pero efectivamente los proyectos que ya tengan aprobado ciertas faenas cerca de glaciares, si no están acorde a esta ley, van a tener que cumplir la ley de aquí en adelante. Y ahora sí, para terminar, la línea del tiempo de cómo han sido los hitos políticos de los últimos 20 años, ¿cierto? Desde el proyecto Pascualama hasta ahora en Chile. Tenemos el proyecto Pascualama que, a mi juicio, ¿cierto? O el juicio de Cerrora, a juicio de Herrera y Segovia 2019, ahí como dice la referencia, empieza con Pascualama entre el año 2001 y 2004. Luego hay un primer proyecto de ley, pero que no tiene mucha relevancia. Hay dos proyectos de ley, de hecho, y que no se discuten mucho. Luego entonces se empieza a crear esta institucionalidad en Chile, se crea la unidad de glaciología y nieves, se empieza a hacer el catastro de glaciares, se hace un primer inventario de glaciares, se hace la política, que ya la mencioné, la estrategia con este modelo de observación escalonado, y luego el 2010 se modifica la ley poniendo la palabra glaciares dentro de la ley de base de medio ambiente, toda vez que ahora cuando haya un proyecto que pueda afectar algún glaciar, tiene que sí o sí entrar a estudio de impacto ambiental. Luego, el 2014 se postula la primera ley de glaciares que se discutió en detalle, ya porque ya habían habido experiencias anteriores,
Y después empiezan los actores a opinar, ¿cierto? El gobierno cambia el gobierno cambia ciertas indicaciones en el proyecto de ley. Y luego entonces ahora tenemos el último proyecto de ley en que, como se está discutiendo ahora, que fue lo que les mencioné anteriormente. Para hacer un poco de contexto también, cuenta la historia que una diputada argentina vino a Chile, anduvo en Chile por ahí por el año 2005-2006 y vio que había un proyecto de ley de glaciares, de protección de glaciares, y se llevó la idea a Argentina y Argentina hizo su proyecto de ley de glaciares y ya tiene su ley de glaciares. Y Argentina, esencialmente, cuando nosotros hablamos de protección directa, ¿cierto? Porque hay dos tipos de protección, la directa y la indirecta. Hay países que tienen todos sus glaciares en áreas protegidas y su ley de áreas protegidas entonces protege todos los glaciares. Es una protección indirecta porque protege las áreas protegidas que tienen otros ecosistemas, pero que además tienen glaciares. Pero como protección directa, como ley específica de glaciares, Argentina es el único país en el mundo que tiene una ley específica de glaciares. El otro país era Kirguistán, pero tiene una ley que se discutió, pero no ha entrado en vigencia aún. Entonces Argentina en este caso es el país pionero que es el único en el mundo que tiene una ley hoy por hoy específica de glaciares. Muchas gracias a todos y todas. Gracias Alexis. Interesante toda la perspectiva que nos has podido compartir, también, digamos, la tradición, pensar como cosas como desde Libutrí, ¿no? Como el primer glaciólogo, el padre de la glaciología en Chile, y uno podría asumir que también el padre de la glaciología para la región, ¿no? Las primeras expediciones. De hecho, si uno va hacia este banner para el evento de hoy, ahí referimos pues a la zona de los glaciares o de los Andes meridionales, ¿no? Ahí está el alfa, el referido en la gráfica. Le agradecemos a Marc Turrell, un gran amigo francés también, que él tiene uno de las reservas fotográficas, yo diría, más grandes del mundo, por contacto con la familia, con el investigador de Libutrí. Él tiene esa disposición, ¿no? Y él también ha podido generar bastante material de divulgación, de comunicación al respecto, ¿no? Además, qué bacán que nos puedas llevar también a la contingencia, ¿no? A lo que institucionalmente, bueno, también desde tu rol en el Estado y como funcionario en las universidades, cómo has generado pues información y cómo has estado también discutiendo eso, ¿no? Sí, gracias Alexis por la charla y ya vamos a pasar a la siguiente. Voy a presentar a mí me cuesta decirle Samuel, ¿no? La verdad que es Sam. Sam, creo que es la primera vez que le voy a representar formalmente. Es ingeniero ambiental y máster en políticas públicas y gobierno. Es activista, experto en campañas y consultor sobre políticas públicas ambientales y tiene una carrera de más de 20 años ligada a la defensa del ambiente desde diversas organizaciones coordinando sus campañas. Ha estado a cargo de proyectos regionales y nacionales y actualmente asesora a las fundaciones Terram, Heinrich Böll, Stiftung, Territorios Colectivos. Además, coordina con el Grupo de Transición Sociológica de la Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAP, y el Grupo de Trabajo de Crisis Climática del Comando del Candidato a Presidente Gabriel Boric, entre otras actividades. Además, tenemos algo en común, ¿no? Que tenemos la pasión por el tema del activismo, pero tenemos si ven a una persona igual en la calle, no es Samuel Leiva, ¿no? Si lo ven marchando, probablemente sea Sam, ¿no? Así que Sam, el Zoom es tuyo. Un abrazo. Gracias, primero que nada, agradecer la invitación, Yair, y bueno, yo no soy, digamos, soy por así decirlo, el invitado externo, digamos. Alexis y Randy son unos expertos en todo lo que tiene que ver con glaciología. Yo, la verdad, mi contribución más bien al empuje tiene que ver justamente con las políticas públicas. Una cosa simpática antes de comenzar mi presentación es que yo fui quien diseñó la campaña de República Glaciar cuando era director de campañas de Greenpeace en Chile. Y me retiré un poquito después de que la lanzáramos, digamos, lamentablemente por diferencias con mi exdirector. Pero una de las cosas interesantes es que, bueno, desde que empezó el conflicto con Pascua-Lama, una cosa que nos dijo Alexis, cuando se genera el conflicto con Pascua-Lama es a partir de la segunda aprobación de su resolución de calificación ambiental,
donde Pascual Lama justamente había dicho esto, que iba a trasladar los glaciares en su primer proyecto, y después ellos cambiaron su plan minero y ingresaron un proyecto de minería dentro del sistema de estudio de impacto ambiental. Se les aprueba esa siguiente resolución de calificación ambiental y el conflicto ya se vuelve un poquito más grande porque justamente estaban los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza dentro de este supuesto plan de manejo de glaciares que estableció la autoridad ambiental, cosa que Alexis y Randy podrán estar de acuerdo conmigo en que no existe un plan de verdad de manejo. Lo que uno puede hacer es un monitoreo, pero un plan de manejo es una cosa muy distinta. Pero es valioso también señalar que a veces la sociedad civil sí tiene un impacto importante en cómo avanzar, ¿no es cierto?, en protección de este tipo de ecosistemas y bueno, y en otros también. Así que fue simpático ver también eso destacado por parte de Alexis. Yo hoy día me han invitado a hablar sobre las negociaciones y dónde están los glaciares en las negociaciones. Normalmente uno dice, bueno, los glaciares son parte de qué instrumento. En Chile todavía estamos discutiendo una ley de glaciares y de hecho la creación de la República Glaciar tenía que ver con un objetivo muy claro, que era señalar de que los glaciares estaban en desprotección, hacer ver a la ciudadanía, a las autoridades y también con la creación de la bancada glaciar, era decir, mira, necesitamos avanzar en un marco regulatorio que sea específico sobre los glaciares porque estos están en una desprotección. En ese momento solo estaban, como decía Alexis, se agregó más bien la palabra glaciares para incluirlos dentro del sistema de estudio de impacto ambiental. No estaban, pero hasta el día de hoy no tenemos una ley que realmente proteja el glaciar en sí mismo y su ecosistema circundante. Pero saliendo un poco de la realidad andina, ¿no es cierto?, con lo que nos planteó Randy, con lo que nos planteó Alexis, la idea es saber un poco dónde están los glaciares dentro de esta preocupación por el cambio climático. Normalmente no sabemos dónde está. Y eso es un poco lo que yo voy a abordar ahora con mi presentación. Voy esperen un segundito, voy a ver esto como para ver ahí, pero creo que no se ve bien. Esperen un segundito, aquí. Ahí, creo que ahí se ve bien. Como no veo ninguno, voy a asumir que se está viendo bien. Yo en esta ocasión también represento la Sociedad Civil por la Acción Climática, SCAC, que es el grupo de organizaciones civiles más grande de Chile actualmente. Un poco contexto, ¿no? ¿De dónde viene también esta preocupación? En realidad, ¿por qué hay un empuje político global que tiene consideración a los glaciares no solo como una masa de hielo, sino que en general los servicios que proveen? Hay que entender que, por ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sustentable en su numeral 6, que la idea es contar con agua limpia y saneamiento al 2030, dice que para el 2020, o sea, ya estamos retrasados, hay que proteger y restaurar los ecosistemas relacionados con el agua, incluido las montañas. Eso significa que hay que avanzar en la protección de los glaciares. ¿Por qué? Porque tienen un componente específico respecto a brindarnos, ¿no es cierto?, agua, específicamente, ¿no es cierto?, en la época del estival o del verano. También están relacionados con el ODS 13, que es la acción climática, que es fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los peligros relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Esto tiene específica relación con lo que acaba de decir Alexis y Randy. Además, que nos dice que hay que integrar las medidas de cambio climático a las políticas, estrategias y planificación nacionales. Eso justamente es lo que busca una ley de protección de glaciares en Chile. El ODS 15 también tiene relación con los glaciares, que
que de hecho el ODS 15, la idea es proteger la biodiversidad o la vida en la Tierra, y al 2020 hay que asegurar la conservación, restauración y uso sostenible de los ecosistemas de agua dulce terrestres, continental y sus servicios. Y además incluye a las montañas, nuevamente, porque se entiende que los glaciares tienen un rol que cumplir específico en brindar agua a las comunidades y las cuencas y obviamente a la biodiversidad que ahí existe. También parte del contexto que el año pasado la Organización Mundial del Clima ha señalado que todos los glaciares se están derritiendo, absolutamente todos, van bien los más grandes, ¿no es cierto?, los más importantes, y este derretimiento además se está acelerando. O sea, no solamente porque sabemos que los glaciares se derriten, pero el problema es que se están acelerando. Y de hecho tanto la Organización Mundial del Clima, que señaló que al 2050 la demanda de agua se incrementaría entre un 25 y un 30%, el Banco Mundial incluso este año aumentó esa proyección a 55%. En un planeta que se está calentando, que está derritiendo sus glaciares, la demanda de agua es muy importante, y si de aquí a 30 años vamos a necesitar la mitad de lo que hoy día tenemos, o sea, más de la mitad de lo que hoy día tenemos, es obviamente muy importante la protección de los glaciares. Por otro lado, como ustedes saben, el 2020 fue uno de los 3 años más cálidos jamás registrados en América Central y el Caribe, y el segundo más cálido del que tiene constancia América del Sur. Por lo tanto, esto además es un escenario que está actualmente, esto no es proyección, esto es lo que pasó. Y obviamente, ¿por qué? Porque los glaciares son importantes fuentes de agua, que es el mayor servicio ecosistémico que da. Y los Andes chilenos y argentinos, los glaciares han retrocedido durante las últimas décadas, y la pérdida de masa de hielo se ha acelerado desde el 2010. Y eso está además agudizado con la falta de precipitaciones, y la recarga de nieve de los glaciares se ha hecho menor. En este contexto hay que preguntarse, bueno, ¿cómo lo aborda la Convención de Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático? Obviamente que la preocupación por el deterrimiento o el derretimiento de los glaciares venía desde mucho antes. No obstante, la Convención ya lo considera como parte de sus acciones en el marco de adaptación de Cancún en la COP16, en el 2010. En el mismo 2010 se establecen 8 fenómenos graduales que incluyen el retroceso de los glaciares. Ya los voy a identificar en las siguientes láminas. También en el 2010, una cosa importante es que reconoce la necesidad de mayor conocimiento técnico, ¿ya? Que está más o menos a la par de la discusión que tuvimos también en Chile en función de la protección de los glaciares. Ahí Alexis también señalaba que mucho antes, varios años antes, en Chile ya teníamos una política de protección de los glaciares. No era ley, y una política solo establece el marco que tiene que seguir el Estado, pero no los privados, ni nadie más allá de los límites de los funcionarios públicos. Además, ya del 2010, ahí le puse 2020, pero un error mío, el 2010 se crea un programa de trabajo, y al año siguiente, en el 2011, se hace un mandato proveniente de la Convención para generar el primer informe técnico en la COP17. El 2012 ya se cuenta con el primer informe técnico y entrega 4 recomendaciones sobre glaciares específicamente. El informe técnico, como les dije, básicamente decía realizar monitoreo, ¿ya? Que incluía la teledetección, desarrollar un sistema de alerta temprana para proteger los asentamientos río abajo de inundaciones, que es lo que señalaba Randy, drenar artificialmente los lagos en riesgo de colapso,
que es también una de las medidas que señalaba Alexis en relación también al riesgo que había descrito Randy. Desarrollar fuentes de agua subterránea, o sea, la idea es buscar fuentes de agua subterránea porque eventualmente para no sobrecargar o no poner mayor presión a los glaciares. También señaló que había que implementar programas regionales de gestión del agua. En Chile, particularmente, tenemos hoy día un gran conflicto relacionado a la escasez de agua. En la región donde yo vivo, que es la región de Valparaíso, contigua a la capital, tenemos un conflicto por el agua tan importante que incluso ha permitido que activistas por el agua se conviertan hoy día en el primer gobernador de la región de Valparaíso. Por lo tanto, y es uno de los temas más importantes desde la perspectiva medioambiental en el proceso constitucional que hoy día tenemos. Diversificar los medios de vida, lamentablemente hay que adaptarse al retroceso de los glaciares y implementar técnicas de conservación de agua y mejorar las técnicas de riego, porque no es solamente considerar el hecho de que el glaciar se está derritiendo, sino que además hay que entender que cada vez está proporcionando menos agua y por lo tanto hay que implementar técnicas de conservación de agua por un lado y riego más eficiente. ¿Qué son los fenómenos graduales? ¿Qué es lo que estamos hablando hoy día? ¿Qué es lo que se identificó en el 2010? El informe técnico del 2012 definió el fenómeno gradual como los fenómenos que evolucionan a partir de cambios incrementales que ocurren durante muchos años o de una mayor frecuencia e intensidad de eventos recurrentes. No es un incendio forestal, mientras que un evento de inicio rápido puede ser un evento único y discreto que ocurre en una cuestión de días o incluso horas, que también puede ser un impacto del cambio climático, por ejemplo, como una ola de calor. Sin embargo, estos 8 son de evolución lenta y por lo tanto tienden a ser impactos donde lo que las políticas tienen que abordar es de la medida de adaptación. La acción climática acá no tiene que ver con mitigación. Acá toda la acción climática tiene que ver con adaptar los diferentes ecosistemas a los impactos ya revelados y ya que están ocurriendo a propósito del cambio climático. Y esto, por ejemplo, es el incremento de las temperaturas, la desertificación, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la tierra y los bosques, el retroceso de los glaciares, la acidificación del océano, el aumento del nivel del mar y finalmente la salinización. Yo me pregunto si en Chile, si yo me preguntase si en Chile estos características o estos impactos graduales existen todos. Y yo, por lo poco, yo no voy a decir que soy experto en la realidad peruana, pero entiendo que todos y cada uno de estos también está ocurriendo en la realidad del territorio peruano. Una cosa también que hizo en este caso el Comité Ejecutivo del WIM, que es el Mecanismo Internacional de Varsovia, dijeron, entonces, pero ¿quiénes están haciendo cosas relacionadas con estos fenómenos graduales? Y identificaron a 45 actores trabajando en los fenómenos graduales en Sudamérica y solo 9 instituciones en los glaciares. Y una cosa paradójica desde el 2015 es que nuestra región es la que tiene menos personas trabajando en los fenómenos graduales, con 45. Solo hay menos gente haciendo cosas en Antártica, que tienen 38 organizaciones trabajando en los fenómenos graduales, pero la Antártica es un continente donde principalmente se hace investigación. Entonces uno dice, ¿estamos realmente preocupándonos de esto en la región? Probablemente muchas de las iniciativas que hoy día existen
no estuvieron en la búsqueda o no fueron percibidas por el informe del 2005 del Comité Ejecutivo del WIM. Pero también hay que preguntarse si estamos haciendo lo que hay que hacer, o en realidad necesitamos muchísimo más conocimiento y muchísimo más esfuerzo en este sentido. Además, solo estamos en 2 áreas de 3 de preocupación sobre estos fenómenos graduales: en mejorar el conocimiento y la comprensión y fortalecer el diálogo, coordinación y coherencia. Pero no estamos invirtiendo, que es la tercera área que identificó el WIM. Por lo tanto, uno también tiene que decir, mira, está bien, tenemos a Alexis por un lado con todo lo que se está haciendo en Chile, a Randy por otro lado en Perú, pero parece ser insuficiente hoy día. ¿Por qué? Porque además, desde un poco, y eso es lo que yo quiero tratar de poner en el debate, la acción climática en Latinoamérica no está bajo el yugo de la mitigación. Sí, no hay que perder de vista la mitigación, y sobre todo en Chile, que tenemos niveles de emisiones per cápita muy por sobre los otros niveles en Latinoamérica, y tenemos que hacer esfuerzos adicionales de mitigación. Ok, pero la región solo contribuye en del orden de un 16 o un 18% de las emisiones totales del planeta. Pero somos tremendamente vulnerables. Tenemos varios países mega diversos en Latinoamérica, y nuestra acción climática debe tender muchísimo más a la adaptación, sin perder de vista, obviamente, la mitigación, pero la adaptación es la acción climática más necesaria en Latinoamérica. Pero estos números, por ejemplo, están diciéndonos que no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo. Específicamente, y yo estoy mirando solo el escenario en términos de adaptación, en uno de los componentes, que es justamente lo que venimos a hablar hoy día, que tiene que ver con los glaciares. Entonces también hay que hacer una crítica en si estamos realmente convencidos de que esto es necesario, y obviamente una crítica también a los gobiernos si estamos haciendo lo que deberíamos hacer. La situación actual: en el 2007, el Comité Ejecutivo del WIM decidió establecer un panel, un grupo de expertos técnicos, recién en el 2017, eso estamos hablando hace tres años atrás, además con la situación de que la COP25, desde la COP25 a la COP26 han pasado 2 años. Hemos estado en pandemia y esto se ha ido retrasando además. El 2020, los términos de referencia, recién se obtuvieron los términos de referencia del grupo de expertos de fenómenos graduales y fueron adoptados en el Comité Ejecutivo en su reunión 12. Y este año, en mayo de este año, el grupo de expertos adoptó un plan de trabajo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice básicamente el plan de trabajo? Es, como les decía, es mayor conocimiento. Pero hoy día estamos en una fase muy básica respecto a entender qué es lo que podemos hacer, hacia dónde las actividades de acción climática deberían ir. La primera fase que ellos señalan, de hecho ellos dijeron, mira, como son 8 cosas y no las podemos abordar todas desde un paraguas, digamos, como decimos en Chile, vamos solo a focalizarnos en 3 fenómenos graduales que están relacionados con el agua, que es el principal factor aquí a cuidar, que el retroceso de los glaciares, el aumento del nivel del mar y la desertificación. 3 fenómenos que están muy presentes en Chile y en Perú. Y el objetivo general de la primera fase del plan son básicamente 2 cosas. Y las 2 tienen que ver con identificar el ejemplo de riesgos de impactos proyectados asociados con la multiplicación de los impactos seleccionados en los medios de vida de los diversos contextos de países, ¿ya? Y en el plan de acción. Y además, cuáles son particularmente las vulnerabilidades a los efectos adversos del cambio climático y medidas de que los gobiernos puedan tomar para responder a estos riesgos de manera oportuna. Eso quiere decir que recién estamos identificando qué es lo que podemos hacer.
y por lo tanto estamos muy retrasados en función del contexto de crisis climática que estamos planteando y también en función del contexto que estamos diciendo. O sea, la Organización Mundial del Clima señaló que en solo 30 años más nos vamos a necesitar entre un 20 y un 30% más agua. Y el Banco Mundial señaló que podríamos incluso estar un 50, un 55% necesitar solo en 30 años más. Pero todo el escenario climático nos está diciendo que el agua es justamente lo que va a escasear en 30 años más. Entonces, uno dice, bueno, la convención está lenta, son los gobiernos los que no están entendiendo la necesidad de avanzar con esto. Los marcos regulatorios en Chile relacionados con el agua hoy día es una situación tremendamente compleja, que no es llegar y decir, mira, por aquí vamos. Y hay factores que lo ilustran. Por ejemplo, servicios públicos que tienen competencia con el agua, se identificaron más de 100. Tenemos un antagonismo entre lo que señala la constitución política actual, la que estamos cambiando, por suerte, y el código de aguas. En una dice que el agua es privada en el sentido de que otorga la condición de propiedad privada a quien tiene el derecho de uso, al titular que tiene un derecho de uso del agua, y por otro lado, el código de agua dice que el agua es un bien público y que no debería ser nadie dueño de eso, digamos. Y Chile, y justamente ese conflicto es uno de los conflictos, como les decía, más importantes políticamente y va a ser parte de la discusión en el proceso constitucional. Entonces, yo con eso, creo que con eso me quedo, pero básicamente lo que yo quiero plantear en el debate es, ¿estamos tarde? ¿Deberíamos hacer más? ¿Cuáles las medidas que hoy día tenemos que plantear y que justamente el grupo de trabajo de expertos tiene que abordar en el futuro? Porque aquí hay un montón de riesgos, hay un contexto adverso, pero tenemos que avanzar muchísimo más y muchísimo más rápido en ya identificar las medidas que vamos a tomar, porque las negociaciones están tomando demasiado tiempo, no tenemos tiempo, y Latinoamérica es particularmente vulnerable a esta situación. Muchas gracias. Gracias, Sam. Me acordaba, la humanidad es todavía algo que hay que humanizar, decía Gabriela Mistral, ¿no? Así que gracias por humanizar también el debate y poderlo tener en contingencia las cosas que tenemos que discutir también desde las diferentes esferas, ¿no? Así que vamos a comenzar a habilitar el espacio. Si alguno de los participantes también quiere hacer unos comentarios, algunos ya vamos teniendo. Por ejemplo, Carla Madueño, ella nos está escribiendo desde Alemania, es una ecóloga peruana, destacó el tema del caso de Saúl, del activismo climático, recordaba esta demanda contra la empresa alemana RWE y todos los Argus Lakes, ¿no? Que son estos bluffs que se generan, estos eventos digamos, a partir del desbordamiento violento de una laguna de origen glaciar. Entonces le daba, pues, prevalencia al tema de los Andes sudamericanos y esa lógica, ¿no? Y también rescataba el tema de las cosmovisiones andinas locales, las preocupaciones por la desaparición de los glaciares y darle voz, ¿no? Saludamos el comentario de Carla. Hay ya un comentario por parte de José, específicamente para Randy. Pregunta, ¿cuán conscientes son las autoridades regionales de Ancash de los peligros inducidos por el calentamiento global sobre la estabilidad de las lagunas glaciares? Y también dado un comentario más, hay un plan general para Ancash, en la región donde está el caso de Saúl, de defensa civil para proteger a las poblaciones sobre el peligro de los aluviones que podrían ser causados por la fusión de los glaciares. Y vamos al chat, que también había unos comentarios para recoger todos. Es Isabel, nos saludaba, agradecía la presentación de Randy. Sí, él menciona, bueno, hacía la consulta, ¿no? Si es que, ¿quiénes son los responsables de hacer los estudios de riesgo para la zona? Y cómo se pueden trabajar con los pobladores para que se pueda realizar el reordenamiento territorial, ¿no? Es también un elemento de la gestión del territorio desafiante tanto para el caso de Chile como Perú.
Así que vamos comenzando tal vez con las precisiones a las consultas de Randy y vamos a darnos unos 10 minutos para seguir dialogando. Sí, de hecho, esos 3 puntos creo que se pueden responder de una forma concreta y a partir de ahí incluso creo que podría trasladar la misma pregunta a Sam y a Alexis para ver de qué manera se maneja eso, cómo se está incorporando en la ley que se está gestionando. Eh, Nosotros hicimos en el 2017 una serie de entrevistas a las autoridades locales en Huaraz y les preguntamos cuáles cuáles son sus prioridades al momento de hacer gestión de riesgos, pero también le preguntamos al mismo tiempo por gestión de recursos hídricos. Um, y las autoridades y los técnicos en general en la ciudad de Huaraz, al menos todos, están 100% a favor o tienen una mayor predisposición a hacer gestión de riesgos antes que a gestión de recursos hídricos. Lo opuesto lo encontramos en la población. Incluso en la población encontramos dos niveles. En la población urbana encontramos gente muy preocupada por los procesos de aluviones, etcétera, pero la población rural estaba más preocupada por la disponibilidad del agua. Entonces, en términos de preocupación y en términos de conciencia, creo que la población y las autoridades sí saben que existe un peligro. Las autoridades en general son conscientes que este existe, pero luego entra el tema de política. Y la política ya lo ha descrito muy bien Sam, ya lo ha descrito Alexis. Me gustó una de las frases que mencionaron antes que cuando formulaban la ley de glaciares, lo único en lo que se pusieron de acuerdo era en que ni los privados ni los activistas estaban de acuerdo, ¿no? Entonces, ese término de política es el que está llevando a que en la región Ancash esta gestión de riesgo sea bastante limitada. Sobre quién es el responsable de hacer la gestión de riesgos, la legislación peruana ha cambiado mucho en los últimos años. Creemos que también eso ha sido parte de una de las limitaciones del éxito de la gestión de riesgos, porque en un periodo de tiempo muy corto, con muchas autoridades rotando al mismo tiempo, han aparecido una gran cantidad de leyes y eso no ha permitido dejar en claro quién es el responsable. Actualmente, la legislación peruana dice que la infraestructura y la inversión en infraestructura tiene que ser siempre a cargo de los gobiernos en sus diferentes niveles. Y son las instituciones científicas y técnicas las que pueden dar el respaldo científico y técnico, ¿no? Más allá de eso no hay más, ¿no? Y finalmente, solo para hacer referencia a la última pregunta, ¿cómo se puede trabajar con los pobladores? En realidad, ese es un tema bastante complicado. No puedo dar en esos instantes una respuesta, pero lo que sí podemos dar son pequeñas luces. Y una de esas es que muchos de los proyectos de gestión de riesgos se han llevado a cabo a través de inversión extranjera por cooperación. Y estos proyectos tienen generalmente una duración de 4 años en los que hay que presentar un resultado inmediato. Y el problema es que en esos 4 años no hay tiempo suficiente para entender la forma en que las poblaciones están organizadas, cuál es su estructura y cómo podrían responder frente a planteamientos de gestión de riesgo de diversa índole, ¿no? Entonces, lo importante en este caso sería seguir y continuar con esos trabajos que ya deben ser parte de una línea de base, que no deben parar por un proyecto, sino que deben ser constantes. Al igual que se hace monitoreo glacial, tenemos que hacer el monitoreo de las personas y las autoridades que habitan en esos paisajes. Súper, súper, gracias Randy. Ahí tal vez pensaba en esta tensión que existe, ¿no? En estos riesgos de alto flujo y de bajo flujo, ¿no? Y dependiendo de qué comunidad o qué perspectivas tú tengas, también tus preocupaciones, ¿no? O el déficit o el exceso del agua en este contexto para Ancash y para el Perú también. Pero lo vamos llevando hacia el lado, a otras latitudes, por ejemplo, para el caso de Arica a Punta Arenas, como dicen en Chile, ¿no? También ven esa tensión, ¿no? Tienen ahorita el contexto de la mega sequía, por ejemplo, resguardan las reservas de agua continental más grandes, en forma de hielo, más grandes de la región. ¿Cómo se vive bajo esa tensión? Digamos, más allá de la tensión activista política, ¿cómo ustedes ven eso en el desarrollo de su sociedad, en el Estado? ¿Quién quiera comenzar? Alexis, Sam.
Mm, A ver, abordar el componente social es siempre complejo. Pasa no solo, por ejemplo, pasa en las zonas de riesgo de una cuenca, también pasa, por ejemplo, en los asentamientos humanos costeros, en términos de los riesgos asociados a los impactos del cambio climático. Es muy complejo porque además aquí estamos hablando entre dos situaciones que en general en un modelo y en una visión política son difíciles de contrarrestar. Uno tiene que ver con la protección de los ecosistemas y además el factor de riesgo para evitar que las personas, por ejemplo, se autopongan en riesgo. Pero por otro lado, tenemos, por ejemplo, el derecho a la propiedad privada y al desarrollo individual. Entonces, finalmente tiene que ver con una visión política del Estado. Si el Estado no tiene la capacidad, por ejemplo, de decir, miren, ¿saben quién, señores? Esta zona sencillamente no es desarrollable por tal razón, ¿ya? Y limitamos, por ejemplo, su derecho a obtener propiedad privada, es una decisión política que sobre todo para un político que, como decía Randy, que va a estar solo 4 años en el municipio o va a estar solo 4 años de presidente, es muy difícil ir con un discurso tan duro o tan drástico para unas personas que han invertido dinero, tiempo y un montón de esfuerzo en construir, por ejemplo, su casa en una zona de riesgo. Pero también uno tiene que decir, bueno, pero ¿cuál va a ser el límite? ¿Cuál va a ser, cuándo nos vamos? Porque todos nos damos cuenta de que esa propiedad está en una zona de riesgo, pero es muy difícil abordar cuando los procesos en general duran 4 años. Y sobre todo cuando el discurso es tremendamente antipopular. Entonces, al final, la gente dice, bueno, que hagan lo que quieran porque yo no me voy a meter en este problema porque finalmente lo único que voy a hacer, voy a generar antipatía para mi sector político y no voy a avanzar en esto. Pero un tema de también, no solo de este temor a las represalias políticas que tiene la autoridad, sino que también pasa también por entender a las personas y la sociedad en que esas situaciones no deberían darse desde el origen. O sea, ya una persona que conscientemente construye su casa en una zona de riesgo, también es algo que nosotros tenemos que abordar como sociedad y no esperar a que la autoridad es la que tenga que tomar esa decisión, que además no la toman, porque como expliqué, es un componente político y es muy difícil de abordar. Alexis. Sí, sí, de acuerdo. Más allá también de la persona que decide instalar su casa, ¿cierto? Su actividad en una zona de riesgo, también está, por decirlo de alguna manera, un poco el engaño de empresas que construyen poblaciones enteras en zonas de riesgo. Entonces, la gente compra esas casas no sabiendo, ¿cierto? No sabiendo el riesgo que se exponen. Nosotros esencialmente en el tema de glaciares aún no tenemos o no hemos tenido tantos impactos como sí, entiendo, lo tiene Perú, ¿cierto? Con lo que pasó en la ciudad de Yungay, con el Huascarán, y en Huaraz con la laguna Palcacocha, ¿cierto? Nosotros por ahí tenemos algo que pasó en Santa Lucía, que también fue un bloque de hielo que cayó y se hizo un aluvión. Y tenemos un lago que se vacía cada cierto tiempo en Campo de Hielo Norte, que es el lago Cachet 2, pero está monitoreado y prácticamente no afecta a nadie cuando se desborda. Entonces, eso se sabe que se va a desbordar cada cierto tiempo, pero no afecta mucho. Entonces, pero sí, con el retroceso de los glaciares hemos tenido cada vez más, o estamos teniendo más lagos proglaciares, ¿cierto? Estos lagos que quedan represados por las morrenas terminales, las morrenas laterales y por el mismo hielo, que también eventualmente podrían estar creciendo, y por eso también tenemos que tomar, o se tienen que tomar las medidas necesarias para hacer lo que ustedes ya tienen bastante experiencia, que es construir estas cortinas tipo muro de embalse, ¿cierto? Para contener
ciertamente un posible aluvión por un desprendimiento que pudiera provocar un desprendimiento de un bloque de hielo, ¿cierto? De un cérax que cae a la laguna, o drenar las lagunas a un nivel que sea seguro también. La fuerza del agua es tremenda, cuesta imaginárselo, pero por ejemplo ahí en Palcacocha tenemos la característica que la morrena terminal, que es muy grande, está cortada, incluso del tsunami que alguna vez fue. Tuve la oportunidad de estar allá en Palcacocha alguna vez y los rasgos que dejó ahí son evidentes. Súper, gracias, Alexis. Randy. Sí, de hecho lo que comentaba Alexis es importante y eso incluso responde un poco a la pregunta del tema general de este conversatorio. ¿Por qué algunas poblaciones están más expuestas que otras? ¿O por qué el peligro no es el mismo para todas las poblaciones, ¿no? De hecho, en el caso de Palcacocha, si no hubiera poblaciones dentro de la cuenca, el cambio climático por origen antropogénico no representaría un riesgo mayor. Y eso es lo que está ocurriendo en Chile, ¿no? Que tienen eventos de baja periodicidad o más esporádicos. Entonces, ahí nos hace saltar a la vista que este componente socioeconómico realmente influye mucho. Las poblaciones que, por ejemplo, se ubican en la zona de mayor peligro dentro de la cuenca de Palcacocha son las poblaciones más vulnerables, más pobres en teoría también. Hay muchas zonas, hay mucho sector económico dentro, pero de hecho también son los que, si ocurre algo, no tienen un seguro al cual poder recurrir, o no tienen un seguro de salud, un seguro de cualquier tipo. Entonces, ese componente socioeconómico realmente ya no es tanto una responsabilidad del clima cuando buscamos responsables, sino es una responsabilidad de los pobladores y de los gobiernos en cómo hacen la gestión del territorio. Gracias a los tres por los comentarios, por la interacción. De hecho, alguna vez conversábamos con Randy, ¿no? Que latitudinalmente podemos hablar que venimos del futuro, ¿no? Porque el paisaje de los glaciares acá puede ser un poco más dinámicos y podemos tener este espacio de interrelación de aprendizaje también según las ubicaciones que tengamos en las montañas en nuestra vista, ¿no? A nuestro paisaje. Les agradezco a todos y a todas que ya han estado participando aquí en el espacio. Todavía vamos a tener un tiempito más si es que alguien también del evento, de los participantes, quiere hacer un comentario más o una pregunta. En todo caso, tenemos ahí el link que nos había compartido también Alexis sobre la cuenta de Facebook. Podemos seguir comentando ahí. Vamos a tener ya depositada pues la charla ahí, así que cualquier consulta la pueden compartir, lo pueden ver en un tiempo asincrónico también, ¿no? Esto es, como les mencionaba, una primera instancia de conversatorio. Agradecemos a Samuel Leiva, a Randy Muñoz y a Alexis Segovia por su participación. Así que nos veremos ya para el próximo viernes 29 de octubre, para el próximo ciclo de conversatorio. Ahí tendremos a un colega de la UCL y también una representante, porque la justicia climática tiene que ser interseccional, si no, no es justicia climática. También va a estar una compañera presentándonos sus lecturas, su vista desde la contingencia del cambio constitucional y el proceso constituyente que vive Chile para el caso, ¿no? Y en ese caso también el colega de Inglaterra nos va a dar las precisiones sobre los elementos del caso de Saúl Luciano. Randy, sí, dime, compártenos. Sí, solo para dar respuesta a una última pregunta que vi en el chat sobre si hay alguna iniciativa similar a la de Chile sobre los glaciares. De hecho, no hay una como tal, pero lo que sí hay es la formulación de la ley de ecosistemas de montaña, que viene siendo liderado por INAIGEM, el Instituto Nacional de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, que desde cierto punto de vista, de hecho, es incluso en el papel, es hasta más idóneo, porque no solo son glaciares, sino son los ecosistemas como tales, que es algo incluso que lo que comentaba Alexis, ya se está trabajando también en Chile, ¿no? En Chile no están viendo solo el glaciar, sino también están viendo los paisajes alrededor de estos. Entonces es una ley que sí está en proceso, veamos cómo llega. Perfecto. Alexis, la del estribo, dinos.
Sí, me surgió al comentario de Randy del INAIGEM, o sea, el INAIGEM y por ahí también, Colombia también tiene un instituto de montaña, y algo que yo miro con bastante envidia sana, ¿cierto? Envidia sana porque, bueno, acá yo participo en el comité de montaña de la iniciativa, ¿cierto? De la región también, pero acá específicamente del Comité de la Montaña de Chile. Y siempre se piensa en que en el futuro debiéramos tener también nosotros como Chile un instituto de la montaña. Un instituto de la montaña porque, por ejemplo, nosotros tenemos centros que son de investigación de glaciares propiamente tal, pero no tenemos un instituto integral de la montaña donde se vea glaciares, ecosistemas de montaña, agricultura de montaña, poblaciones de montaña, ¿cierto? Algo que sea íntegro, una integración de todos los componentes de la montaña, toda vez que, según el informe de FAO, nosotros tenemos alrededor de 63% de territorios de montaña, o sea, más de la mitad del país es territorio de montaña. Entonces, el tener un instituto que sea integral, que abarque todos los aspectos, creo que debiera ser institucionalmente quizás a lo que deberíamos llegar en algún momento, parecido a lo que ustedes tienen con INAIGEM en Perú. Super. Gracias Alexis por darnos este comentario. Sam, ¿algo para el final? No, solo señalar que obviamente que la protección de los glaciares es tremendamente importante, sobre todo, por ejemplo, para la capital en Chile. Y que no hay que olvidar que la adaptación es parte de la justicia ambiental. La adaptación que tenemos que desarrollar en los países latinoamericanos es parte de la justicia ambiental. Y esto está ligado también a la agenda de pérdidas y daños en la convención. Porque en general la realidad latinoamericana tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros necesitamos protegernos de los impactos del cambio climático. Y sería muy interesante también que tanto la academia como la sociedad civil empuje a nuestros gobiernos a también actuar como un bloque en relación a la necesidad de también avanzar en procesos de adaptación. Porque la mitigación, como les decía, la mitigación está en otros lados. Las emisiones están en otros lados. Así que yo un poco lo que quiero es levantar la bandera de la adaptación como parte de la justicia climática en Latinoamérica. Ese como final y muchas gracias a ti, Yair, a Alexis también y a Randy y por permitirme también poner un poquito más de política en esta discusión y un abrazo también a todas las personas que asistieron hoy día. Muchas gracias. Bueno, agradecemos también a la Fundación Heinrich Böll por permitirnos también la plataforma, a Tomás también por el apoyo logístico, a Gloria, a todo el equipo de Santiago, a todas las instituciones vinculadas, a UCL, a la Universidad de Chile, a la Universidad de Zúrich y a la sociedad civil para la acción climática en el caso de Chile. Gracias a Sam, Randy y Alexis por esto. Y nada, nos encontraremos para el próximo encuentro. No se olviden, ahí les dejamos una canción para que piensen un poco en los glaciares. Un abrazo, cuídense mucho, vamos conversando. Cuídense. Hasta luego. Chao, nos vemos. Chao. Chao. Hasta la próxima.